¿Qué tal? En este video hablaremos sobre el género dramático. Género dramático. Es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. La palabra dramático proviene de drama. Esta palabra corresponde al nombre genérico de toda creación literaria en la que un artista, llamado dramaturgo, concibe y desarrolla un acontecimiento dentro de un espacio y tiempos determinados. Este género está destinado a ser representado públicamente frente a un auditorio. Por lo tanto, el género abarca a toda manifestación teatral, a todo lo escrito para el teatro y a todo lo que es susceptible de representación escénica ante un público. Características. Los autores dramáticos deben contar una historia en un lapso limitado. Debe captar la atención del público durante toda la representación. El recurso fundamental para lograrlo consiste en establecer cada cierto tiempo un momento culminante o clímax que vaya encaminando la historia hacia el desenlace. El teatro es una mezcla de recursos lingüísticos y espectaculares. El texto literario se suma como un elemento más a los elementos escénicos pertinentes para conseguir un espectáculo. Aunque leamos una obra de teatro, los personajes que intervienen en ella han sido concebidos por el autor para ser encarnados por actores sobre un escenario. La acción se ve determinada por el diálogo y a través de él se establece el conflicto central de la obra. El autor queda oculto detrás del argumento y los personajes. Modalidades. Texto dramático. Es lo que el autor escribe, la historia creada por él y transmitida a través del lenguaje. Está pensado y escrito como texto para la representación independientemente de que sea o no representada. Representación teatral. Se juega con dos textos, el dramático, escrito por el autor teatral, y el del espectáculo que es creado, quizá no escrito por el director de escena en colaboración con todos los componentes de una representación, actores, escenógrafos, músicos, iluminadores. Como subgéneros dramáticos tenemos la tragedia, la comedia y el drama. La tragedia griega es una presentación dramática y lírica de una acción tomada de la leyenda heroica que implica acontecimientos de cierta magnitud. Decimos que es dramática y lírica porque en ella alternan los elementos propiamente dramáticos, diálogos y acciones, con los líricos, los pasajes cantados por el coro. Es importante destacar que la tragedia se caracteriza por desarrollar hechos conflictivos que llevan al personaje a la desesperanza, pues previamente está condenado por los dioses a la destrucción física o moral. Por tanto, su desenlace es funesto, sangriento o violento. Dentro de los autores principales tenemos a Esquilo, Sófocles y Eurípides. En su estructura tenemos prólogo. Generalmente es dicho por un personaje que da al espectador explicación del tema de la obra y de otros detalles de la misma, como una introducción. Párodos. La obra comienza a veces con la entrada solemne del coro cantando y situándose en la orquesta en torno al altar de Dionisio, situado en medio. Estásimos. Durante el desarrollo de la obra, el coro tiene 3 o 4 intervenciones más, llamadas estásimos. Significa cantos a pie firme sin danza, que suelen dividirse en distintas estrofas y antiestrofas para terminar a veces en un épodo. Episodios. Entre las intervenciones del coro se intercalan los parlamentos de los personajes llamados episodios. La palabra episodio significa intervenciones en medio del canto.
cada uno de los cuales puede tener varias escenas, es decir, entradas y salidas de los personajes. Éxodo, última intervención del coro que marca el final de la representación. Este tipo de estructura también la podemos encontrar actualmente en los musicales. Comedia. Es una forma en la que la acción dramática discurre de manera opuesta a la tragedia. Si en la tragedia los personajes cambian de un estado favorable a uno desfavorable, en la comedia se da un ascenso en el estado de los personajes. Es la imitación de aquella única especie que supone lo ridículo. La comedia se desarrolló aproximadamente hacia la mitad del siglo V a.C. Las comedias más antiguas que se conservan son las de Aristófanes y tienen una estructura muy cuidada y derivada de los antiguos ritos de la fertilidad. Los personajes son de condición inferior. El desenlace es feliz y optimista. Su finalidad es provocar la risa del espectador. Presenta aspectos cómicos u optimistas de la vida. A diferencia de las obras anteriores, el drama no tiene un carácter definido, sino que en él se combinan indistintamente aspectos trágicos y cómicos. En términos generales, se entiende por drama una historia que narra los acontecimientos vitales de una serie de personajes. El drama pretende representar la vida tal cual es, razón por la cual tiende a tratar los asuntos de forma menos rígida que la tragedia y la comedia. Tenemos entonces que el género dramático tiene 3 subgéneros: tragedia, comedia y drama, todas estas hechas para ser representadas ante un público. Actualmente se siguen utilizando estos 3 tipos de subgéneros y algunos para ser representados en el teatro, pero también tenemos otros que son representados en cine y televisión. Espero que la información de este video haya sido útil y de tu agrado. Gracias.